Edición de este día miércoles 11 de agosto del Comercio TV en las pantallas de Televicentro, amigos queridos. Diana querida. Robert, ¿Cómo está? Muy bien, excelentemente bien. Gracias a nuestros televidentes que siempre pues están en nuestra sintonía con todas las noticias que se han generado durante las últimas horas. También noticias, así es, hay variedad de noticias. Noticias también que nos generan pues tristeza, sobre todo con la ciudad de Quito. Bueno, y de eso el diario Comercio trae en su primera plana, ya llegó a nuestro sitio de trabajo. Los titulares del Comercio de este día dice Quito sale a las calles y pide terminar con la pugna de poderes. Los decesos inusuales bajaron en junio y julio. El 10 inició coactiva a 2.211 hipotecarios que están impagos. El presidente Lazo asegura que no cederá ante amenazas de movilización. Y la disputa entre Bolsonaro y la justicia agrava la crisis política allá en Brasil. Los títulos más importantes del diario El Comercio, que ya está en circulación. Usted lo puede pedir a su voceador de confianza o en su tienda del barrio más cercano. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. El concejal Fernando Morales agredió al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en plena sesión del Consejo Metropolitano que había sido convocada por el primer grito de la independencia. Yunda rechazó las agresiones, mientras que Morales justificó su accionar. Pasaron 43 minutos de haber iniciado la sesión conmemorativa del Consejo Metropolitano de Quito por el primer grito de la independencia, cuando de pronto ocurrió esto. Nosotros podamos tener la libertad. El concejal Fernando Morales agredió de esta manera al alcalde de Quito, Jorge Yunda, arrojándole un termo con agua. Fue entonces que el concejal, custodiado por uniformados, se retiró del lugar y a su salida, esta fue la justificación de su acto. He hecho lo que cualquier quiteño hubiera hecho. El agua es una muestra de pureza, de limpieza. El municipio de Quito debe ser limpiado de manera inmediata. Mientras que esta fue la respuesta del alcalde Jorge Yunda. Rechazo y condeno todo tipo de actos violentos y desde luego pues asumir las consecuencias de estas reacciones violentas. Al interior la sesión no se detuvo y concejales hasta con lágrimas reaccionaron por este hecho. Ciudad de Quito, ¿qué te han hecho? ¿Qué te hemos hecho, Quito? Perdonen porque se nos corta realmente la voz. Aquí vemos que no hay ya gobernabilidad en este Consejo Metropolitano. ¿Cómo es posible que podamos volver a las prácticas de la vieja política? No somos todos los concejales, no son todos los ciudadanos quienes están creando este caos. Yo no comparto algunos criterios de algunos compañeros que dicen que nosotros estamos creando el caos. No, nosotros hemos venido trabajando y hemos sido propositivos. Fernando Morales es parte de los concejales que cuestionan la permanencia de Jorge Yunda en alcaldía tras ser removido de sus funciones. Pues el retorno del burgomaestre a su curul se dio tras el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción aprobada por el Consejo Metropolitano. Informó Ismenia Solórzano. Santiago Guarderas presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para que deje sin efecto la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que devolvió la alcaldía a Jorge Yunda Machado. Hizo un llamado al organismo para que actúe con celeridad. La pugna por la alcaldía de Quito llegó a la Corte Constitucional. Santiago Guarderas, acompañado de la vicealcaldesa Brit Vaca y varios ediles, presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda y volvió a la administración municipal. A que se quede sin efecto esas sentencias que fueron, como ustedes conocen, incoadas de manera irregular, violando todos los procedimientos. Santiago Guarderas señaló que esta acción se da luego de que los miembros de la comisión de mesa han sido notificados de la ejecutoría de la sentencia de la Corte Provincial. Confían que el máximo organismo de administración de justicia constitucional actúe con celeridad al ser un caso de trascendencia. Hay la posibilidad de hacer excepciones cuando la gravedad y trascendencia del caso lo amerita.
Es un caso que amerita, vuelvo a repetir, la atención prioritaria por parte de la Corte Constitucional. Mientras la Corte Constitucional se pronuncie, Guarderas dijo que sigue siendo el alcalde de la ciudad, amparado en la resolución de 14 concejales que el pasado 3 de junio removieron a Jorge Yunda y cuya legalidad fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. El tribunal estableció que las formas y procedimientos siguieron estrictamente lo que establece la ley. La vicealcaldesa Brit Baca responsabilizó a Jorge Yunda del limbo jurídico en el que se encuentra el cabildo quiteño. Además, Yunda sigue designando a nuevos funcionarios. Según este documento, Ever Arroyo fue nombrado como jefe del Cuerpo de Bomberos. ¿Quién pone a Quito en esta situación? Es el mismo doctor Yunda, al pedir aclaración, ampliación de su misma sentencia que le sale a favor. La Corte Constitucional deberá resolver el conflicto legal desatado al interior del municipio de Quito. Informó Priscila Cadena. Y el Tribunal Contencioso Electoral ratificó al concejal Santiago Guarderas como alcalde de Quito. El organismo, mediante un documento posteado en su página, menciona que la presente absolución de consulta de cumplimiento de procedimiento y formalidades del proceso de remoción del doctor Jorge Homero Yunda Machado fue objeto de resolución oportuna, notificada en legal y debida forma. No tiene recursos pendientes de resolución, se encuentra ejecutoriada y los hechos subsecuentes que se evidencian la posesión del vicealcalde en reemplazo de la autoridad removida demuestran que ha sido ejecutada. Y ahora vamos a contarle que el alcalde de Quito dio por terminado el nombramiento del jefe de Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas. En su lugar, nombró a Ever Arroyo como nuevo jefe encargado de la institución. A través de un oficio, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, notificó la noche de este lunes 9 de agosto que dio por terminado el nombramiento que tenía Esteban Cárdenas como jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. En este momento nosotros ya nos encontramos realizando la transición que corresponde en aras de que la institución y el Cuerpo de Bomberos siga operando de una manera normal como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. El documento, que está firmado por el burgomaestre, señala que la decisión se ampara en el artículo 13, numeral 3, párrafos 248, 275 y 280 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como también en los artículos 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 271 del Reglamento General de la LOCEP. Ante este pedido, Esteban Cárdenas asegura que dará cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad. No existe una razón puntual, simplemente está citado los artículos del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y claro, nosotros somos oficiales disciplinados, nuestra institución es disciplinada, jerarquizada. El oficio señala además la decisión de Jorge Yunda de nombrar a Ever Arroyo Jurado como el nuevo jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito encargado, quien a la fecha se desempeñaba como subdirector general del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 y quien ya ocupó el cargo de comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito durante muchos años. Por su parte, el jefe saliente Esteban Cárdenas considera que debe prevalecer la institucionalidad de los cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos a nivel país tienen que ser vistos y tienen que ser administrados como entes eminentemente técnicos que tienen que estar alejados totalmente de cualquier ideología política que es totalmente pasajera, ya sea a nivel nacional o local. Señaló además que durante los 2 años que duró su nombramiento, el Cuerpo de Bomberos de Quito estuvo al frente de complicados momentos por los que atravesó el país. Si hacemos un poco de memoria, las manifestaciones de octubre del 2019, lo más relevante es que durante la pandemia, nuestra institución atendió todas las emergencias, sobre todo la gestión de emergencias médicas prehospitalarias. Esteban Cárdenas estuvo al frente de la entidad desde el 3 de junio de 2019. Informó Sara Naranjo. Y cientos de personas de organizaciones sociales, mercados, ligas barriales y transportistas marcharon en distintos puntos de la ciudad en apoyo al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Las movilizaciones se desarrollaron en forma pacífica. Quito tiene alcalde, se llama Jorge Yunda.
El grito general de los manifestantes era el de Quito ya tiene alcalde y se llama Jorge Yunda. Las cientos de personas presentes defendían la posición de que el burgomaestre debe permanecer en la alcaldía debido a que ganó en las urnas de forma democrática. Estamos al momento, 128 organizaciones, en la mañana estuvimos más de 50. Durante las diferentes manifestaciones que se dieron en la ciudad capital, se mantuvo su tinte político al señalar que el burgomaestre debe estar al frente de la alcaldía de Quito. Nosotros votamos por nuestro alcalde electo, Jorge Yunda, y por eso estamos aquí, para que respeten nuestra decisión. Y el que quiera ser alcalde, que vaya a las urnas. Entre los asistentes estuvieron presentes organizaciones sociales, ligas barriales, mercados y también dirigentes del transporte en taxis. Lo que se trata es simplemente de que de una forma simbólica hagamos esta acción para pedir el respeto a la democracia, a la institucionalidad. Señor, pues usted de pronto desmiente, hay varias voces de igual forma que a veces se escudan tras las redes sociales que dicen que el apoyo a todo político tiene de por medio un favor. ¿Hay favores al taxismo? ¿Hay algo que se tenga que ver al lado de eso? Aquí no hay ningún tipo de favor, nosotros no tenemos nada que ver con el tema de que se hayan hecho compromisos. El único compromiso que tenemos es con el pueblo de Quito, de seguir brindándole y fortaleciendo nuestra calidad del servicio, que sin duda requiere de mucho más. Las marchas que apoyaron a Jorge Yunda se efectuaron en el sur de Quito, pasando por la avenida 5 de Junio y avanzando hasta el centro de la ciudad. En el centro norte se hizo lo propio, ocupando la avenida 6 de diciembre, 12 de octubre, Colón y finalizando en la avenida Patria. Informó Javier Rosero. Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, empresarios participaron en la marcha en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La misma arrancó en el Parque El Arbolito y finalizó en el Consejo de la Judicatura. Ahí pidieron a la Corte Constitucional resuelva la pugna por la que atraviesa el municipio. Había un grupo considerable de ciudadanos, fueron cientos, los que salieron a las calles, marcharon con pancartas, bubucelas y cánticos para exigir que el máximo organismo judicial, es decir, la Corte Constitucional, resuelva el enredo jurídico que se mantiene en la alcaldía de Quito, con una pugna de poderes entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas, este último quien se sumó a la movilización y se pronunció en los exteriores de la Corte. Insistimos en que la Corte Constitucional resuelva en derecho lo que corresponde y que hemos planteado una acción extraordinaria de protección. Pero además exigimos del Tribunal Contencioso Electoral que haga respetar su resolución de última instancia. Los problemas institucionales tienen que resolverse en derecho, respetando la ley. Estuvieron presentes unos 50 colectivos de la sociedad civil que salieron desde el Parque El Arbolito, recorrieron varias cuadras, donde se sumaron también concejales de la ciudad. Porque habiendo habido un proceso democrático, absolutamente democrático y correcto, verificado por el Tribunal Contencioso Electoral, 2 jueces deciden que eso no sirve de nada y eso me parece que es burlarse de la ciudad de Quito. Aquí también estuvieron presentes representantes de la empresa privada. Estamos perdiendo muchas oportunidades en la ciudad de Quito para hacer inversiones en lo que tiene que ver con producción, con industria, con comercio. Mientras tanto, ciudadanos piden que se resuelva la crisis municipal y que regrese la paz a la administración. Ojalá se resuelva esto pronto por el bien de la ciudad. Informó Marilyn Jaramillo. Y en medio del conflicto jurídico por la alcaldía de Quito, el Consejo Metropolitano logró sesionar para conocer el informe de la Secretaría de Salud. Santiago Guarderas y varios concejales abandonaron la sala al considerar la convocatoria hecha por Jorge Yunda ilegítima. Luego de varias semanas, el Consejo Metropolitano de Quito logró sesionar con 14 concejales. Una convocatoria hecha por Jorge Yunda en la que por segunda ocasión Santiago Guarderas pidió la palabra y abandonó la sala de sesiones del municipio. Doctor Yunda, esta convocatoria es inconstitucional, es ilegal, yo no puedo avalar de ninguna manera. Así que me retiro. Retírese nomás, señor Guarderas, gracias.
Una sesión en la que hubo reclamos e impases. Jorge Yunda pedía a los ediles referirse a los temas del día. Por respeto a este consejo, por respeto a la ciudadanía, por favor, señor concejal, refirámonos al orden del día. Voy a terminar, señoras concejales. Mientras que el concejal Juan Manuel Carrión insistió que la sesión era ilegítima y también dejó la sala. Logró sesionar el día de ahora de manera, como digo, inconstitucional, ilegítima, tramposa, para escuchar un informe que se repite semana tras semana. Tras este cruce de palabras, la sesión continuó con el análisis epidemiológico de Quito. Jimena Barca, secretaria de Salud, dio detalles de la situación hospitalaria. En las UCI, donde vemos que tenemos una ocupación del 97% y la lista de espera de 15. Uno de los problemas, mencionó Abarca, es que la ciudad necesita 900 camas para UCI y solo cuenta con 300. Por ello, dijo, las listas de espera no disminuyen. Además, informó que la mortalidad por COVID se redujo en estas últimas semanas. Actualmente se ubica en 14.3. el exceso de mortalidad. Esto seguramente se debe al efecto de la vacunación masiva. La Secretaría del Municipio espera una respuesta del Ministerio de Salud para la aprobación de compra de pruebas. Informó Priscila Cadena. Y al retornar, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, presentará una queja por violencia política contra los legisladores Fernando Villavicencio y Bruno Segovia. Ya le contamos esto y más al retornar. Está en Sintonía del Comercio TV en este día miércoles en la señal de Televicentro. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este miércoles 11 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 14 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 19 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Hay problemas en Guayaquil, para eso le tenemos a Carlos Julio Urumendi. Arroceros se movilizan y cierran vías en San Borondón. Allí exigen al gobierno nacional mejores condiciones, evidentemente para la comercialización de sus productos. Carlos Julio está allá, nos tiene los detalles. Carlos Julio, buenos días, adelante. ¿Qué tal, compañeros, amables televidentes? Muy buenos días. En efecto, hoy miércoles se inició el día con esta paralización, el cierre de vía aquí en el sector de San Borondón, en la provincia del Guayas. Los arroceros de esta zona han salido con maquinaria pesada y con sacas de arroz a bloquear la vía. Vamos a conversar con uno de los dirigentes del pueblo montubio de este sector para conocer prácticamente cuál es el pedido, cuál es el pronunciamiento de ellos ante esta situación. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos desde aquí de San Borondón. Dígame. ¿El pedido prácticamente de esta nueva medida? Bueno, hemos sido claros con el gobierno nacional, hemos mandado un oficio al presidente de la República diciéndole de que es momento de que después de haber firmado acuerdos con el presidente en campaña, es momento que nos atienda a los montubios, atienda a los agricultores, atienda a los arroceros, a los bananeros, a todo el sector agropecuario. Aquí nadie dirige nada, aquí todos los dirigentes son voceros, aquí todos pueden hablar y todos pueden decidir lo que se va a hacer. Colectivamente se decidió en Juquillal, en Salitre, se decidió hacer una movilización este día. Estamos cumpliendo con más de 10 cantones cerrados. Esto es progresivo. Debería entender la Policía Nacional que aquí no nos vamos a enfrentar entre ecuatorianos. ¿Qué pasa? Que días atrás se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para poner un precio sustentable del arroz en $32 el grano largo, ¿no? Pero ¿qué pasó con ello? ¿No están de acuerdo ustedes? Los líderes arroceros fueron a las mesas técnicas y ellos mismos hoy lo han dicho. Estamos aquí porque fue una tomadura de pelo. Esa tomadura de pelo no se le permite, nunca se le permitió a los ministros, peor a una ministra. Entonces, creo que esto es algo programático que va a ser día a día, progresivamente va a ir aumentando hasta que el presidente de la República atienda a los verdaderos dirigentes, a los verdaderos agricultores y cumpla las ofertas de campaña. Una oferta que era básicamente $35 la saca de arroz y de precios mínimos de sustentación de los otros rubros de producción. Este cierre aquí en la provincia del Guayas, específicamente en lo que es el ingreso de San Borondón, ¿hay otros puntos de carreteras del país que se han bloqueado? Sí, son 10 cantones alrededor de 2 provincias y por supuesto entre las cosas que se solicitan, entre la problemática es que se tiene que congelar el precio de los combustibles. Nosotros no podemos seguir aumentando los costos de producción cuando tenemos aquí
aquí en el sector agropecuario los insumos más caros de la región. Perfecto, muchas gracias. Así es la situación que se vive aquí, amables televidentes, en lo que es el sector de San Borondón, en la provincia del Guayas. Sin embargo, elementos de la Policía Nacional también han llegado, han conversado antes de que inicie este bloqueo de vía con los arroceros o los agricultores de esta zona, pero no han llegado a un acuerdo. Con maquinaria pesada se ha bloqueado esta vía y vemos máquina que está en la vía, pero también vemos vehículos livianos y pesados que intentaban pasar de San Borondón a Guayaquil y de Guayaquil a San Borondón viceversa, pero no lo pueden, todo está bloqueado. Es la situación que se vive a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros en estudios, sobre el nuevo cierre, la nueva paralización que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso. Aquí en la provincia del Guayas la ha iniciado y son los arroceros quienes han dado paso a ello. Vamos a estudios, buenos días. Gracias a Carlos Julio. Problemas allá en Guayaquil en la movilidad entre San Borondón y Guayaquil, tómalo en cuenta y sin duda hay que encontrar una solución a esto que exigen los arroceros. Diana. Vamos con más noticias. Un grupo de jubilados realizó un plantón en Guayaquil para exigir que no se privatice la seguridad social, el pago de la deuda del Estado con el IES, la escasez de medicinas y la suspensión de créditos. Una comitiva se reunió con el gobernador Vicente Tayano para entregarle un manifiesto. Por nuestro derecho, de rodillas jamás. No eran muchos, pero estaban cohesionados por el mismo clamor. Dirigentes de jubilados de todo el sistema de seguridad social del país levantaron un plantón en el Parque Centenario. Dicen que se oponen a una eventual privatización y exigen las condiciones mínimas. El IES le están debiendo una deuda aproximadamente de 20.000 millones, así como también a los señores, los del IFA, le deben 520 millones y a los señores del ISPO le deben 320 millones. Allí también jubilados de Fuerzas Armadas, pues padecen las mismas enfermedades. En Fuerzas Armadas no están entregando nada, inclusive hay hospitales que ya ni médicos tienen. En el 99 salí al exterior yo también. Fui un inmigrante que mandábamos dinero para que esto surja para arriba. ¿Y ahora qué está sucediendo? Vuelta, está pasando lo mismo. Las prestaciones crediticias enfrentan similares postergaciones, pese a los descuentos mensuales. El acceso es una utopía. Queremos que se reabran los préstamos quirografarios y de consumo. ¿Por qué? Porque sabemos que se están dando buenos préstamos los generales. Con su manifiesto, por la 9 de octubre se dirigieron a la gobernación de Guayas. No tenían cita, pero toda la convicción de insistir. Y esperan la seguridad social brinde más certezas, más temprano que tarde, informó Jorge Escobar. Y en Guayaquil el Partido Social Cristiano, amigos, propone un proyecto de ley para promover el trabajo en personas privadas de libertad. Según el asambleísta Luis Almeida, su remuneración será distribuida en un 40% para el sustento familiar, 30% para la reparación del daño y cuando proceda, y el 30% restante para constituir un fondo de ahorro. La idea es que al margen de la sanción, el sistema penitenciario empiece a cumplir sus objetivos. El PSC propone el proyecto de ley orgánica para la rehabilitación de personas privadas de libertad y sentenciados a través de un contrato laboral. Por lo tanto, tratémoslos como seres humanos. Eso es todo lo que hay que hacer. Y démosle la oportunidad a que se reincorpore, no solamente trabajando, sino estudiando y haciendo algunas artes. Podrán trabajar al interior de los centros o para personas naturales y jurídicas, de darse el caso. Además, un trabajo agrícola, un trabajo industrial, un trabajo de obras, de la magna obra. Hay muchas obras municipales que la pueden hacer, obras de gobierno, para que ese hombre salga a respirar libertad. El hombre que está entre cuatro paredes, de una u otra manera se inspire, haga cosas preciosas. Pues entre ellos puede estar, por ejemplo, un ingeniero. La visión del preso a cambiar de forma de pensar, que salga sin el resentimiento que lo caracteriza, que no salga a delinquir. En el caso de los PPL, no cobrarán todo su sueldo, solo percibirán el 40% para sus gastos y el sustento familiar. El 30% para la reparación del daño, costas y gastos judiciales cuando proceda, cuando esté determinado ese monto. Y el 30% de ese total del 100 para la constitución de un fondo de ahorro del recluso que le hará, que será entregado al momento de cumplir o salir en libertad.
informó Jorge Escobar. Y en la Corte Nacional de Justicia, el defensor del pueblo Freddy Carrión fue llamado a juicio por el presunto delito de abuso sexual. La Fiscalía presentó 36 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio. Asimismo, se le ratificó la prisión preventiva. La tarde de este martes se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Freddy Carrión, defensor del pueblo, procesado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual que habría sido perpetrado la madrugada del 16 de mayo del año en curso. Fiscalía sustentó su dictamen acusatorio en 36 elementos de convicción. La diligencia fue reservada por la naturaleza del delito y el juez nacional, Adrián Rojas, llamó a juicio al defensor del pueblo como presunto autor del delito que se lo acusa. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Su defensa rechazó la decisión del magistrado. Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde mediados de mayo, cuando tras una reunión se habría desarrollado el suceso violento del que se desprendió la denuncia de una mujer. Pero en medio de las acusaciones, Carrión aún sigue siendo defensor del pueblo. Informó Marilyn Jaramillo. Inició el proceso de juicio político contra el defensor del pueblo Freddy Carrión. Las dos solicitudes existentes fueron unificadas, mientras que el asambleísta Ricardo Vanegas ya recopila pruebas de cargo. Inició el proceso de juicio político contra el defensor del pueblo Freddy Carrión. La Comisión de Fiscalización unificó los dos pedidos formulados por los asambleístas Ricardo Vanegas y Yesenia Guamaní. La ley prevé que mientras exista un mismo interpelado, llamemos así, el defensor del pueblo Freddy Carrión, se pueden unificar los dos procesos y llevarlos dentro de un mismo término. El proceso estará en manos de la Comisión de Fiscalización por aproximadamente 25 días para luego pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. El defensor del pueblo ha incumplido sus funciones porque existe una agresión a una mujer y eso es incumplimiento de funciones. A más de los incidentes de violencia ocurridos el pasado 15 y 16 de mayo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconi, Ricardo Vanegas ha planteado el juicio político porque supuestamente Carrión desde la cárcel cesó de funciones mediante resolución número 32 a la vicedefensora Zaida Rovira y nominó en su reemplazo a Tania Castillo. Preguntamos al director de la cárcel cómo es que un reo, un PL, pueda tener acceso al internet y pueda tener acceso a la computadora. Y él nos respondió. La respuesta a la que se refiere sería una carta escrita a puño y letra por Freddy Carrión. Y en esa hoja, el señor Carrión reconoce que él no usó ni la computadora ni el internet ese día. Y que quienes mandaron la orden número 32 son sus abogados. Ahí está la demostración de que ese acto, instigado por él, definitivamente altera el funcionamiento de una entidad pública. A través de este juicio político, Vanegas también recomendará a la Fiscalía que investigue a los abogados de Freddy Carrión. Porque ningún abogado puede hacer uso de una firma electrónica y enviar el documento. Este es un acto de corrupción. Informó Valeria Navarro. Y la Comisión de Ética y Disciplina de Pachacutic suspendió por 15 días a la asambleísta Rosa Cerda por su expresión de "si roben, roben bien". Marlon Sande, coordinador del movimiento, informó que la sanción está justificada bajo sus principios de no robar, el cual debe ser respetado por todos los miembros. Eso es un tema que ya no se podría ahondar porque tiene una sanción establecida por la Comisión de Ética y Disciplina. Pachacutic tiene los principios básicos por los que se fundó: no robar, no mentir, no ser ocioso. Por lo tanto, esos principios no pueden ser infundados por una persona. Esos principios son básicos para todo el movimiento y de fiel cumplimiento para todos los electos representantes, desde las juntas parroquiales, vocales, hasta la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, presentará una queja por violencia política contra los legisladores Fernando Villavicencio y Bruno Segovia, alegando su condición de género. Esto tras la denuncia de Villavicencio sobre la intención de compra de vehículos de alta gama por más de $300.000. Le contamos.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, confirmó que este jueves aclarará varios temas que están generando polémica y afectando la imagen del legislativo. La compra de vehículos para la Asamblea Nacional. La otra es el gasto excesivo en el evento de la provincia de Orellana. Esto luego de que el pasado sábado en un evento en Shushufindi, Llori señalara que había la intención de compra de los vehículos, pero que el hecho no se concretó ante la falta de recursos. Solo se discutió, porque la Asamblea Nacional tiene un parque automotor completamente obsoleto, que a veces a mi seguridad, a mis choferes tienen que bajarse a empujar un carro, compañero, para poder llegar a la Asamblea Nacional. Eso es vergonzoso. Hoy estoy utilizando mis propios carros. Llori además se refirió sobre los legisladores de la Comisión de Fiscalización que advirtieron la posible compra de vehículos de alta gama. Dos amargados como Fernando Villavicencio y Bruno Segovia tienen odio. Fernando Villavicencio insiste en que tiene documentación para comprobar la intención de compra. La señora presidenta no dice la verdad. Existe abierto un proceso de adquisición de 4 vehículos. Otra cosa es que la presidenta, frente a las críticas, haya decidido suspender la adquisición de los vehículos. Yo no he hecho nada malo. Yo he cumplido mi función. Llori, por su parte, insiste en acciones contra los legisladores. Es la queja que voy a interponer en el CAL por violencia política contra una mujer. ¿Dónde está la violencia política contra la mujer? Resulta que ofenderse y ser violento es decirle, oiga, no malgaste la plata. No creo. Informó Valeria Navarro. Y desde Carondelet, el presidente Guillermo Lasso brindó una entrevista y habló de distintos temas relacionados a la situación económica, política y social del Ecuador, el plan económico del gobierno para enfrentar la crisis, empleo, situación tributaria y subsidio a combustibles, fueron algunos de los puntos abordados por el primer mandatario. Entre los primeros temas abordados estuvo el económico. Señaló que al menos en este año, con un déficit de país que sobrepasa los 4.000 millones de dólares, se tiene una respuesta para sobrellevar la situación. Manifestó que es importante una reforma tributaria en donde es de suma importancia el aporte de los sectores con mayor ganancia. Los que más tenemos vamos a tener que pagar más. La factura de la pandemia tiene que caer sobre aquellos que tenemos una mayor posibilidad de enfrentar la crisis. En ese sentido, dijo, no se permitirá a los evasores de impuestos. Cantidad inmensa de empresarios que no pagan impuestos, y que deben pagar y se los vamos a hacer pagar. Y para eso no se requiere ninguna reforma tributaria, para eso se requiere decisión política. Reiteró que desde el gobierno se plantea duplicar la producción petrolera en los próximos 4 años. Y para diciembre de este año se tiene estipulado el incremento de 40.000 barriles de petróleo más al día. La duplicación de la producción petrolera a un precio referencial de $50 el barril significa cerca de 7.000 millones de dólares más al año. Si nos enfocamos solo en ese objetivo y nos olvidamos del resto, lo cual no vamos a hacer, significaría cubrir el déficit fiscal actual y tener un superávit de 3.000 millones de dólares. Manifestó que el Estado debe ahorrar más, esto debido a que existen gastos que se pueden evitar. En esta parte adelantó que harán recortes de trabajadores en varios sectores, incluyendo el Ejecutivo. El Palacio de Carondelet tiene 890 empleados, más de 180 vehículos. Todavía no conozco a todo el personal de Carondelet. ¿Va a reducir? Pero por supuesto que sí. En su exposición apoyó el desarrollo de la minería responsable y sustentable, teniendo en cuenta que se respetarán los páramos. Hoy día en el mundo existen tecnologías que pueden permitir el extractivismo con la conservación del medio ambiente. Al lado mío está el ministro de Medio Ambiente conversando y participando de toda la interacción con mineros y petroleros. En materia del trabajo dijo que es necesario un código laboral que garantice el empleo de la mayoría de los ecuatorianos. Tenemos un proyecto de ley que lo estamos puliendo, terminando, y también tenemos un reglamento al código laboral actual que flexibilice, que facilite la contratación laboral. Sobre la postura de la CONAIE y su titular dijo que en todo momento está dispuesto a dialogar, pero sin imposiciones de ningún tipo. No puede un señor de repente venir y decir, le doy un ultimátum y no me subestime.
Pero ¿cómo lo vamos a subestimar si ya nos dimos cuenta que son capaces de agredir una ciudad como Quito, la capital, destruir un edificio público como la Contraloría, secuestrar policías y periodistas como lo hicieron en la Casa de la Cultura? La posibilidad de una consulta popular, según el mandatario, está pendiente y lo tiene en agenda. Probablemente este año no lo alcancemos, porque hay prioridades: la vacunación, el empleo, reactivación económica, inversión, pero le estamos trabajando. Y lo estamos trabajando con sensatez. Según el presidente de la República, en este momento la prioridad es la economía del país. Informó Javier Rosero. Y al retornar, un informe de Naciones Unidas advierte que el calentamiento global está próximo a ser irreversible. Esto y más en Noticias Internacionales. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este miércoles 11 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 14 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 19 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y el ejército ecuatoriano conmemoró los 212 años del primer grito de la independencia. El acto fue presidido por el primer mandatario, Guillermo Lasso, y altas autoridades del Estado. Fue en el campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, donde la cúpula militar entregó el bastón de mando al presidente de la República, Guillermo Lasso. El ejército ecuatoriano, para recordar este acontecimiento y en homenaje a los próceres de la independencia, ascendió a general de división al comandante del ejército, Fabián Fuel, que la identifica ser la máxima autoridad en Fuerzas Armadas. De igual forma ascendieron al grado superior 7 coroneles y 102 cadetes se graduaron de subtenientes. En este marco, el jefe militar realizó una petición especial. Solicitamos respetuosamente se impulsen nuestros proyectos de equipamiento, dotación que nos permitirá un eficiente desempeño en las operaciones militares. Habló de la necesidad de contar con un marco legal que proteja a los militares para actuar contra la subversión, que las amenazas a los estados se multiplican por la presencia del crimen organizado. Necesitamos contar con el respaldo legal para el personal militar, que en cumplimiento de las órdenes debemos actuar en situaciones complejas para evitar el caos y proteger a los ciudadanos y la infraestructura estratégica del país. Además, planteó la necesidad de la creación de una fuerza especial. Es indispensable la conformación de una brigada mecanizada para cumplir con la protección y seguridad efectiva de los espacios terrestres, principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, hoy amenazadas por las actividades ilícitas transnacionales. La conmemoración terminó con la demostración de un grupo de paracaidistas que se robaron la mirada y aplausos de los invitados. En Quito informó Iván Casamen. Y es que varios actos, amigos, cívicos se celebraron en Quito en conmemoración por el primer grito de la independencia. Uno de ellos fue en el centro histórico, donde autoridades de Estado entregaron ofrendas florales en los monumentos a los héroes del 10 de agosto. Con banderas de Quito, del Ecuador y un gran despliegue de uniformados, así es como estuvo decorada la Plaza de la Independencia en el centro histórico de la capital. Y hacia aquí tuvo lugar la ceremonia militar de entrega de ofrendas florales en el Monumento a los Héroes del 10 de agosto de 1809, que marcó el primer grito de la independencia. Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, una de las primeras autoridades en llegar fue el presidente de la República, Guillermo Lasso. También estuvo el vicepresidente de la República, la presidenta del Consejo de la Judicatura, así como la presidenta del Consejo Nacional Electoral y otras autoridades, quienes entregaron sus ofrendas florales. Por este acto se restringió incluso la circulación peatonal en la Plaza de la Independencia. Pero no solo fue aquí. En la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional también se realizó un acto cívico conmemorativo por esta fecha. Este es un día también para recordar el espíritu que defiende la independencia de nuestro pueblo, ese espíritu de incansable lucha en pro de los derechos humanos y sobre todo por la libertad del 10 de agosto
de 1809. En este acto, además de la presidenta, participaron también los miembros del Consejo de Administración Legislativa, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas permanentes y personal de la escolta legislativa. Informó Ismenia Solórzano.